Sí, está bien. ¿Está bien? Bueno, como dijo Juan Pedro, hoy vamos a hablar sobre las malezas que tenemos en Misiones. Vamos a ver algunas de las malezas, las más comunes por ahí que encontramos. Obviamente hay muchísimas plantas que son consideradas malezas, pero bueno, nosotros vamos a ver por ahí las más comunes. Y vamos a ver las distintas formas de manejo que existen, con énfasis en lo que es el manejo con herbicidas. Bueno, para arrancar vamos a ver este cuadrito que ya Juan Pedro lo había compartido durante una de las primeras clases, donde tenemos la estimación de las pérdidas en millones de dólares que son ocasionadas por diversas causas, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, insectos, enfermedades y malezas. Y la incidencia en los distintos cultivos a través de varias regiones que hay a nivel mundial. Obvio, estos datos son a nivel mundial, según un estudio que hizo Bayer. Entonces, podemos ver la primera columna, tenemos los distintos cultivos que se evaluaron: trigo, arroz, papa, caña de azúcar, hortalizas, maíz y algodón. Y la cuarta columna son las pérdidas que tenemos en millones de dólares y la incidencia que hay de este problema en este cultivo. Podemos ver, por ejemplo, que para la caña de azúcar, lo que es el tema de malezas tiene una incidencia de más del 15% sobre la producción total, ¿sí? Lo que equivaldría a 1.471 millones de dólares en pérdida. Así también vemos que arroz es uno de los cultivos que tiene mucha incidencia de malezas, de pérdidas por el tema malezas. Lo mismo que el maíz. Acá, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, donde es maíz, del total de incidencia entre los tres factores, que son insectos, enfermedades y malezas, tenemos un 34%, del cual el 12,8% corresponde a pérdidas exclusivamente por malezas. O sea que las malezas también tienen una significancia importante e inciden de forma significativa dentro de la producción total. Muchas veces uno cuando piensa en Ahí se te cortó. ¿Cómo? Se te cortó. ¿Se cortó? Sí, ahora no. ¿Y ahora? Ahora está bien. Bueno. La definición de malezas. La palabra maleza proviene del latín, que significa malicia. Hay diferentes definiciones. Una de esas dice que maleza es la planta que crece donde no es deseada o planta que crece fuera del lugar. Otra es plantas que interfieren con el hombre o su área de interés. Y plantas que crecen siempre o de forma predominantemente en situaciones marcadamente alteradas por el hombre y que resultan no deseables por él en un lugar y momento determinado. O sea que, según estas tres definiciones que vemos, podemos englobar todo como que la maleza sería una planta que está creciendo en un lugar donde tenemos destinado otro cultivo, ¿sí? Pero también tenemos que tener en cuenta que malezas se usa también para definir aquellas plantas. Se usa para definir no solamente aquellas plantas que están interfiriendo con nuestra producción o con el lugar donde queremos llegar a producir algún otro cultivo, sino que también dentro de la palabra maleza se incluyen todos aquellos grupos de plantas que terminan siendo dañinas tanto para el hombre como para los animales. Como vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación, hay muchas plantas que también son muy dañinas para los animales, como por ejemplo para el ganado, ¿sí?
La gran mayoría de las malezas que tenemos acá en nuestra área, en el área subtropical y tropical, corresponden a aquellas plantas que poseen fotosíntesis C4. Esto quiere decir que son plantas que están mucho mejor adaptadas al medio, tienen una absorción mucho mayor al resto de las plantas y hacen uso más eficiente de la humedad del suelo. O sea que también tienen un alto aprovechamiento de la luz solar. Dentro de los, vamos a decir, dentro de las plantas cultivadas que tenemos o que existen, hay dos cultivables que son C4, que son el maíz y la caña de azúcar, que tienen muy buena competición contra estas otras plantas. Según Parker, que esto acá lo saqué de la FAO, del manual de la FAO, dice que las pérdidas anuales causadas por malezas en la agricultura de los países en desarrollo se estimó en el orden de los 125 millones de toneladas de alimentos. Esto quiere decir que es la cantidad suficiente para alimentar 250 millones de personas. O sea que las pérdidas que tenemos por el tema de malezas es sumamente significativa y muy importante, ¿no?, a nivel mundial. Dentro de los daños a un cultivo, tenemos varios enumerados, ¿sí? El primero de todos es la disminución de los rendimientos. Esto justamente se da por el tema de las competencias que hay, tanto por nutrientes, como por luz, como agua. Muchas de estas plantas por ahí resultan ser tóxicas, ¿sí? No solamente tóxicas para los animales o para las personas, sino también muchas producen sustancias alelopáticas, o sea que se producen toxinas que en las raíces, ¿no?, que afectan a otras plantas. También interfieren en el proceso de cosecha y contaminación de la producción obtenida. Bueno, es algo que vemos bastante a menudo en nuestra zona, por ejemplo, con el tema de la yerba mate, que cuando están por ahí afectadas, por ejemplo, con enredaderas, esas plantas no se cosechan. La gente que viene a trabajar, por ejemplo, si el lote está muy encaporado, no entran a trabajar. Y además que muchas veces cuando se sacan estas plantas, va muchos restos de estos vegetales junto con la hierba, y eso finalmente es rechazado en los secaderos. También muchas de las plantas son hospedadoras de enfermedades, hongos, virus, bacterias, y también son hospedadoras de insectos que pueden... ¿no? Ahí se cortó otra vez. Otra vez video y ahí me decís. Ahora volvió la pantalla, la presentación. Volvió. Bueno, yo saqué el video por las dudas. Bueno, ¿hasta qué parte quedó, Solo que daños por cultivo, los pájaros. Ah, bueno. Seguimos entonces. Dentro de los beneficios que nos pueden dar las malezas, tenemos el tema de que muchas malezas son utilizadas como forraje, para alimentación también de animales. El tema de la conservación del suelo, la cobertura que brindan al suelo muchas veces es importante por el tema de las pérdidas de suelo por escorrentía o cuando hay muchas pendientes también. Muchas veces se utilizan como alimentos. Hay muchas malezas que son consideradas medicinales. Actúan como reciclaje de nutrientes en zonas de barbecho. Y las malezas, además de ser dañinas, pueden también ser benéficas, ¿no? Dentro de la clasificación de malezas, hay distintas formas de clasificar las malezas. Una de estas formas es por medio de la morfología de la hoja.
que esta acá es, de entre todas la más típica que se utiliza. Tenemos malezas de hoja ancha o latifoliada, que son generalmente las que tienen la nervadura en red, y después las malezas de hojas angostas, que son las que tienen nervaduras paralelas al eje, vamos a decir, a la nervadura central. Después también las malezas se clasifican según el ciclo. Tenemos las invernales, que son las que germinan en otoño y completan el ciclo en primavera, y las estivales, que son las que germinan en primavera y van a completar su ciclo en otoño. Vamos a ir viendo en el transcurso de la clase que el tema de la clasificación de malezas es muy importante al momento de poder realizar un control o manejo que resulte ser exitoso, ¿no? Hay que conocer bien, para esto justamente las personas que se dedican al tema de malezas son personas que tienen un amplio conocimiento de lo que es la parte de botánica y tienen que conocer todo lo que es el ciclo de vida y la forma de dispersión y de diseminación que tienen estas malezas, ¿no? También se clasifican las malezas por la persistencia, ¿sí? Hay muchas malezas que son anuales y otras que son perennes y pueden vivir de 2 a más años. Por la forma de crecimiento, tenemos aquellas que son rastreras, que generalmente crecen perpendicular al piso. Después tenemos las decumbentes, que son generalmente las enredaderas, que crecen recostadas sobre una planta o sobre una superficie. Y las malezas erectas, que tienen un crecimiento ascendente, y finalmente dentro de este grupo se encuentran la mayoría de las arbustivas y muchas de las hierbas, ¿sí? ¿Cuál es la interacción con el cultivo principal? Bueno, tenemos malezas que interactúan en forma dañina o en forma benéfica, como ya habíamos visto anteriormente. Dentro de las dañinas tenemos aquellas que generan, que compiten, ¿cierto?, con nuestro cultivo, por ejemplo, por agua, por luz, por nutrientes. Tenemos aquellas también que producen alelopatía en otros cultivos, es decir, que producen toxinas que afectan a los cultivos que se encuentran adyacentes. Y están las que hospedan insectos o patógenos que son dañinos a las plantas cultivadas. Bueno, y volvemos a tener las benéficas, que van a disminuir la erosión, favorecen la infiltración y disminuyen la insolación. Dentro de estas, nosotros nos vamos a enfocar en lo que son las malezas dañinas, o sea, aquellas que de alguna forma están interfiriendo con nuestro cultivo y están compitiendo con ello, ¿no? Según Patterson, hay varias características que están relacionadas con el éxito para que la maleza pueda persistir dentro de nuestro lote, ¿no? A través del tiempo. Uno de estos puede ser ese largo periodo de latencia que tienen las semillas en el suelo, la alta capacidad de dispersión de las semillas. Esta capacidad de dispersión de las semillas va a estar dada justamente por por las características que tiene esta, ¿no? Vamos a ver que hay semillas que tienen como alitas, ¿no?, para poder diseminarse por el aire. Hay otras que tienen como plumitas. Y después tenemos las típicas, que son la del cadillo, que son, o el amor seco, que son las que se enganchan tanto, no solo por la ropa, sino también por los animales y por las maquinarias. Hay una alta diversidad genética a tal punto que se adaptan a un amplio rango de condiciones. Vamos a ver que si bien tienen, la mayoría tienen una temperatura óptima para la germinación, muchas veces a temperaturas o a temperaturas más bajas igual pueden empezar a germinar, ¿no? Muchos tienen una alta velocidad de reproducción, eso es lo que lo hace que sean muy buenos competidores. Hay muchas plantas que se reproducen no solo por semillas, sino que también por medios vegetativos, ya sea por tubérculos,
rizomas, ¿sí? Estolones también. Después tenemos crecimiento vigoroso y rápido, eso es lo que por ahí las caracteriza generalmente a las malezas, y una habilidad para sobrevivir y reproducirse bajo condiciones medioambientales que son hostiles, que muchas veces por ahí puede ser periodos de sequía o periodos de exceso de encharcamiento, muchas veces favorecen a estas plantas, dependiendo de la especie. Bueno, ahora vamos a ver un poquito cuáles son las malezas que tenemos presentes en Misiones, y como ya las había mencionado, si bien no son todas, pero sí son por ahí las más comunes. El Amaranthus piquinensis, que es conocido como yuyo colorado, por ejemplo, es una planta herbácea anual y que se propaga por semillas. Esta planta fue declarada plaga en la agricultura argentina justamente por la capacidad que tiene de. Esta es sería una planta estival, ¿sí? Comienza su ciclo de vida en primavera y concluye finalmente semillando para mediados de otoño, más o menos. La Profe, mitad, ¿sí? ¿podría repetir por qué es considerada plaga? No llegué a escuchar. No, esta es considerada plaga porque, por la capacidad que tiene de infestación de terreno. Ujú. Gracias. Sí. Después tenemos la Micania micranta. La Micania micranta es una enredadera. Es una enredadera perenne, de crecimiento vigoroso. Acá nosotros podemos ver, si bien no se ve bien, pero es una planta de yerba mate que está cubierta por esta enredadera, y en la parte superior, donde la planta ya cubrió completamente, o sea, la enredadera cubrió completamente la planta de hierba, se puede ver que está en plena floración y ya produciendo las primeras semillas. Un solo tallo puede producir entre 20 y 40.000 semillas por temporada, o sea que tiene una capacidad alta de reproducción. Y generalmente esta se propaga por semillas. Bueno, esta es una de las principales causas por las cuales por ahí no se quiere trabajar dentro de los herbales que están afectados, porque no solamente está el problema de que cubre completamente la planta, sino que el tarefero o el que está haciendo la cosecha pierde mucho tiempo limpiando esa planta, y después se rompen muchas ramas también cuando se la retira. Lo ideal generalmente cuando van a entrar y el que va a cosechar va a mirar el lote, lo que le pide al productor es que retire todas esas enredaderas, que haga eso el productor, ¿no? Hipomoea anil, que es Lisipo campanita, esta acá es bastante conocida. Es una hierba anual también, esta es trepadora. Bueno, tiene un fruto cápsula de 3 a 6 semillas negras, y la propagación en este caso siempre es por semillas, ¿sí? También es una planta estival. En este caso podemos ver en la foto de la izquierda una enredadera cubriendo una planta de maíz. Eh, y bueno, en los casos que la infestación es muy grande, también pueden llegar a tumbar la planta porque produce mucho peso sobre la misma. Conocido como matacampo, es un arbusto perenne de hasta 2,5 metros de altura. Esto por ahí se lo suele ver más en los potreros o en las zonas donde hizo una limpieza reciente de terreno. También es una planta estival, aparece en primavera-verano y posee propagación también por semillas. El vid espilosa o amor seco, pega, también es una hierba anual. Bueno, presenta un fruto aquenio y bueno, también es una planta estival, ¿no?
se disemina generalmente por semillas. Bueno, y esta es una de las especies, vamos a decir, que tiene una capacidad de diseminación importante justamente por las características que tienen las semillas, ¿no? Muchas veces cuando vamos al campo y volvemos, salimos repletos de estas semillitas y generalmente uno, cuando se da cuenta, cuando se saca, ya no está más dentro del lote, ¿no? Ya que estamos diseminando la planta por todos lados. Esta es la sida rombifolia o escobadura. Por ahí está acá bastante conocida por los chicos también. Es un arbusto herbáceo de 30 a 70 centímetros de altura, es perenne y tiene diseminación por semillas. Es una planta bastante dura de sacar del lote, bastante dura de cortar también al momento de hacer por ahí algún control mecánico, o por ahí uno quiere, o para arrancar también es una planta que cuesta mucho. La Ricciardia brasiliensis o yuyo sapo también es una hierba anual o perenne. Esta es más invernal, se la ve en otoño, invierno, y la propagación es por semilla. Esta especie generalmente es rastrera. Solanum cimbrifolium o tutia, como se la suele conocer normalmente, es una planta herbácea, perenne, también es anual, primavera, verano, otoño, finalmente, el ciclo, y propagación por semilla. La Euphorbia heterófila, o comúnmente conocida como lecherita, justamente porque es una planta latescente, ¿no? O sea, se corta, tiene látex. Es una hierba anual de 80 centímetros de altura, tiene un fruto como cápsula, se propaga por semillas y es una hierba estival. Emilia sonchifolia o falsa cerraja, es una planta anual, se disemina por semillas también. Y la característica por ahí que tiene esta es que es hospedadora de enfermedades, por ejemplo la roya acá, que estamos viendo, acá en esta foto acá que está a la izquierda, se puede ver como que se observan unas manchitas amarillitas sobre la hoja, y si la damos vuelta vamos a ver que del lado del en vez está toda la fructificación del hongo. El ricino común o tártago es un arbusto de 2 a 4 metros de altura y se propaga por semillas. Una planta adulta puede llegar a producir 150.000 semillas en toda su vida. Leonurus civiricus, o cuatro cantos, es una planta herbácea anual y bianual, dependiendo de las condiciones. En este caso sus raíces exudan sustancias que pueden llegar a estimular o inhibir el crecimiento de otras plantas. También tiene una propagación por semillas, una alta producción de semillas. Asclepias curasádica, también conocido como mataganado o bandera española por el color de sus flores. Es una planta herbácea, perenne. La característica que tiene esta planta es que segrega un látex que contiene alcaloides que pueden llegar a producir abortos, siempre hablando de ganado, ¿no? Pero Se fue la voz de León. Se fue la voz. El consumo de esta planta. Fueron años que en invierno, por el tema de las heladas, no hubo tanto alimento en el campo, entonces los animales se comían estas plantas y terminaban muriendo.
Ahí dice que basta 1 gramo de la planta por kilogramo de peso del animal para causarle la muerte, ¿sí? En este caso justamente se debió justamente a eso, a que a la falta de alimento los animales comían todo lo verde que encontraban y bueno, terminaban muriendo. La otra planta que también puede llegar a producir mortandad de ganado es el Senecio brasiliensis, María Mole. Delia, También, disculpa, ¿cómo? Sí, sí. que se cortó un rato, pero yo creo que se entendió. Ah, En la anterior Sí, se entendió la idea, profe. presentaste la planta y después el final nomás, una parte en el medio que no se escuchó. bueno. No, comentaba nomás que Creo, hace un par de años hubo mortandad de ganado por esa planta. Y bueno, lo Profe, mismo, ¿sí? pero respecto al mata ganado eso, generalmente creo que produce la mortandad del animal, la muerte, si Ajá. solamente consume cuando la planta ya está marchita. Creo que al estar verde sería no le produce nada, o no es así. No, a mí se me hace que el que vos estabas hablando, hay un árbol que yo no sé si es el persiguero que le llaman, que ese árbol también cuando crece dentro de los potreros y caen las hojas y las hojas sí se secan, esa sí puede llegar a producir eso que vos decís. Claro, sí, Esta sí, yo acá tenía también. no puede ser, pero no, la la- verdad, yo sé que el persiguero es así, que justamente los árboles que están dentro de los potreros se cortan y se sacan por ese tema. claro, Pero sí puede ser entonces. sí Yo puede tenía ser, entendido que esta esta acá, la también. verdad, en este caso no, no tengo ese dato de si es cuando está seco o cuando está verde. Perfecto, perfecto. Bueno, el Senecio brasiliensis también es una planta herbácea que también tanto las flores como las hojas presentan alcaloides que son patotóxicos, o sea que pueden producir necrosis de hígado y lesiones pulmonares. Esto también, toxicidad por esto se dio en la zona sur de la provincia, no sé si se acuerdan, hace ya habrá sido 5 años, fácil, que había habido una mortandad importante de animales y se le había hecho la necropsia, sería no sé, la autopsia, no sé cómo serían animales, y que se había diagnosticado justamente que había necrosis de hígado y se observaban lesiones pulmonares, por lo cual le atribuyeron a esta planta. Y esta planta la verdad que es bastante común dentro de los potreros, ¿no? O sea que acá en lo que es la provincia se observa mucho. Después tenemos lo que es la Amaranta divaricata o bananita, que esta acá es una planta perenne, herbácea. Esta planta se reproduce por semillas y rizomas. Eh, y lo que tiene por ahí esta planta es que es muy difícil de controlar y es una planta que es que es resistente al glifosato en realidad. ¿Sí? Justamente porque por el sistema de reproducción que tienen estas plantas, como habíamos dicho, bueno, se reproduce por semillas, pero la mayor forma de reproducción que tiene, o la más eficaz, es por medio de los rizomas. ¿Sí? Uno se le puede aplicar algún producto que lo que va a hacer es necrosar o quemar la parte de arriba de la planta, pero los rizomas continúan latentes, ¿no? Y digo que es difícil de controlar porque por ahí acá en nuestra zona, por ahí se está muy acostumbrado al pasaje de rastra antes de realizar la plantación, ya sea de mandioca, de maíz. Y si hay plantitas de maranta, lo que hacemos es ir cortando estos rizomas y ir diseminando la maleza por todo el lote prácticamente. Acá lo ideal y lo que se recomienda es ir arrancando cada vez que se vean plantas para asegurarse no digo la erradicación, pero para bajar el nivel de infestación por este.
Se cortó la voz otra vez, Delia. Echinatus, que es el que ya es el ocadillo, es una planta herbácea anual, posee una inflorescencia en espiga, y su principal forma de diseminación es por semillas. Y acá en la foto inferior acá abajo podemos ver las semillas de esta planta, y que bueno, esta también por la forma de diseminación se pega, queda enganchada por los ganchitos que tiene, ¿no? Queda enganchada por la ropa, por el pelaje de los animales, por la maquinaria, por el calzado. O sea que se puede distribuir fácilmente a grandes distancias, por los pajaritos también que bajan a alimentarse. La comelina recta o Santa Lucía es una hierba perenne, también es estival. Se puede llegar a observar rebrotes a partir de los rizomas que quedan en el suelo a partir de octubre, y se puede propagar tanto por semillas como por rizomas. Y por semillas, finalmente una planta está produciendo entre 800 a 1000 semillas por planta, ¿no? Y una de las características que tiene esta planta es que es tolerante al glifosato. Que eso ya lo habíamos visto en ensayos por ahí que hicimos con los chicos en cátedras anteriores, o en cursadas anteriores, habíamos realizado unos ensayos a campo donde veíamos la efectividad de distintos productos. Bueno, uno de estos productos era el glifosato y veíamos sí que tenía muy poco control sobre la comelina. El Cyperus rotundus, que es conocido como cebollín, que es una planta perenne. Este también es una planta que posee unos rizomas muy delgados, que son obviamente subterráneos. Y bueno, estos tubérculos son los principales órganos de dispersión que tiene la diseminación que tiene la planta, ¿no? Tiene semillas pequeñas, pero las semillas de esta planta tienen muy bajo poder germinativo, o sea que son muy poco viables. También es una planta que es estival. Por ahí el tema de, como ya les había comentado, por ahí conocer si la planta es estival o si es invernal, por ahí es importante al momento de ir a querer realizar algún tipo de control, porque muchas veces estamos entrando, pongamos a principio de primavera, queriendo controlar alguna maleza que por ahí es invernal y ya está terminando el ciclo. Entonces, ahí radica la importancia de conocer un poquito qué es lo que tenemos en el lote, ¿sí? El Paspalum arundinellum, que es el pasto yacaré, también es una planta herbácea, perenne, y esta se reproduce por estolones. El Sorghum alepense o el sorgo alepo se reproduce por rizomas y semillas, y produce alrededor de 360 a 2600 semillas por planta, dependiendo de las condiciones, y los rizomas se mantienen en latencia invernal durante mucho tiempo hasta que la temperatura alcance los 15 grados centígrados, que es cuando empiezan a brotar. Y una de las características por ahí que tiene el sorgo es que puede brotar sin problema, aunque esté debajo de 20 a 30 centímetros de profundidad de suelo. O sea, se puede pasar arriba tranquilamente por ahí una rastra o un arado, la planta por ahí queda enterrada abajo, pero igual tiene capacidad de rebrotar y de pasar esos 20-30 centímetros de suelo. Y bueno, y es resistente al glifosato, ¿no? Esta acá sí también es considerada una plaga nacional, justamente. Bueno, eso sería más o menos un pantallazo de las principales malezas que por ahí tenemos presente acá en la zona. En realidad existen muchos más, pero bueno, la idea es ir viendo nomás, ir conociendo qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a campo y tengamos que hacer algún monitoreo, ¿no?
Bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre el manejo integrado de malezas. Como vemos acá en la imagen, hay distintas formas de realizar un manejo de las malezas, ¿no? El manejo integrado es implementar distintas estrategias, ya sea manejo cultural, manual, químico, mecánico. Podemos ver en la parte de arriba un hombre que está macheteando. Después tenemos otro que está carpiendo y otro que está pasando una bordeadora, ¿sí? En la parte de abajo tenemos todo lo que es la parte de manejo químico, con aplicación con mochilas. Acá tenemos del lado de la izquierda una mochila convencional, ¿no? A presión. En el centro tenemos una maquinaria que está haciendo una aplicación para manejo de malezas en VIP. Y a la derecha tenemos esto ya sería un equipo, una mochila con motor, y se está haciendo un control en una plantación de araucaria. Hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos del manejo integrado de malezas, ¿no? Por un lado tenemos el tema de que tenemos que establecer un programa de manejo. Después ver qué sistema de manejo el sistema de manejo que tenemos y la estrategia del manejo que va a implementar, ¿no? Cuando hablamos de programa de manejo, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de cuáles son las malezas que tenemos presentes en el lote, ¿sí? Para eso, lo ideal siempre es realizar muestreos al azar. Generalmente para esto se utilizan unos cuadrados de alambre que tienen un metro cuadrado justamente, un metro por un metro, y lo que vamos haciendo es ir tirando de forma aleatoria este cuadrado en distintas partes del lote donde vamos a muestrear, y tenemos que ver la frecuencia de las malezas que tenemos presentes. Para eso tenemos que conocer qué malezas tenemos. En el caso de que no se conozca, hay que hacer un herbario, y hay que tomar la muestra, y hay que llevarlo para hacer la evaluación, ver la frecuencia de la ocurrencia de esta especie dentro de ese cuadrado que estamos trabajando, y ver el porcentaje de cobertura que tiene sobre el terreno esta maleza, ¿no? Y bueno, eso luego se extrapola en el resto del lote. Entonces ahí vamos a tener una idea de cuál es la mayor maleza que está presente, si es una especie, o si la mayor presencia se debe a malezas de hoja ancha o de hoja angosta. Entonces ahí podemos ver o planificar qué es lo que vamos a realizar, ¿no? Bueno, en esta planificación lo que nosotros vamos a decidir es qué es lo que vamos a hacer dentro de ese lote, ¿no? Si vamos a realizar una intervención mecánica, si va a ser algo manual, si va a ser algo químico, o si va a ser algo integrado, ¿no?, entre lo manual y lo químico. Tenemos que ejecutar esto y luego ir y evaluar y ver qué tal resultó el manejo que le decidimos aplicar, ¿no? Dentro del sistema de manejo tenemos 4 puntos que son importantes. El primero de todos es la prevención, o sea, evitar que la maleza llegue a nuestro lote. Justamente para eso, una de las cosas que se recomienda es la utilización de semillas limpias y que estén certificadas, ¿sí? Limpias nos referimos a libres de semillas de otras especies, ¿no? Que sean por ahí, que sean, que generalmente eso por ahí se da cuando nosotros tomamos o realizamos la recolección de semillas nosotros mismos, y junto con las semillas que vamos tomando para hacer la próxima plantación, por ahí está contaminada con otras semillas, ¿sí? La limpieza de las maquinarias, como habíamos dicho, justamente por el tema de las semillas que quedan en la misma. La limpieza de áreas que se encuentran alrededor de nuestra zona donde queremos hacer queremos implantar nuestro cultivo, ¿sí? Que las áreas aledañas lo posible estén limpias o con las malezas manejadas.
Y también la limpieza de la vestimenta y el calzado de los operarios que van a trabajar ahí, ¿no? Cuando hablamos de erradicación, nos estamos refiriendo a las medidas que vamos a utilizar con el objetivo de eliminar por completo, sería esta maleza específica que queremos erradicar de esa sola región. Cuando hablamos de control, ya nos estamos refiriendo a medidas destinadas a evitar o reducir la competencia que esa maleza tiene con nuestros cultivos, ¿sí? Y también reducir de alguna forma el daño que ellas le ocasionan al cultivo, ¿no? Ya cuando hablamos del manejo, estamos hablando de un conjunto o una combinación de estrategias que ya cuando hablamos de manejo ya estamos hablando de algo que es más a largo plazo. Lo que la idea es implementar medidas que sean preventivas para prevenir la entrada de alguna otra maleza, para controlar y erradicar las que ya están, ¿no? Y de alguna forma minimizar la difusión de estas especies que tenemos ahí dentro del lote. Y bueno, dentro de las estrategias de manejo tenemos 4 estrategias, donde está el físico, el cultural, el mecánico y el químico, que es lo que vamos a ir viendo ahora. Dentro del método químico tenemos la utilización de herbicidas, ¿sí? Y bueno, por ahí el tema herbicida está resaltado porque es lo que vamos a seguir hablando después. Dentro de las ventajas que tenemos con el uso del control químico, podemos encontrar que es un método selectivo, versátil, económico, y tiene alta efectividad. Por ahí las desventajas es la inversión inicial que tenemos que hacer, que muchas veces es por ahí alta, y que para realizar estas aplicaciones debe hacerlo personal calificado y que conozca del tema, ¿no? Cuando hablamos de método manual o cultural, tenemos 2 tipos. Por un lado tenemos el arranque, que sería el arranque manual, ir arrancando las malezas por ahí que consideramos que son eh, las que más pueden incidir sobre nuestra producción. El arranque mecánico o manual sería, tiene un bajo costo inicial, pero es un método lento, necesita mucha mano de obra y existe mucha posibilidad de rebrote. Por ahí lo mismo ocurre con el corte manual, que finalmente se utiliza machete o azada durante las cartidas, que también tenemos una menor inversión inicial, pero en realidad en este caso, cuando hablamos de machete, no se está controlando la maleza, finalmente se está podando. También se necesita mucha cantidad de mano de obra, y existe una rápida reinfestación debido a los brotes vigorosos. Dentro del método mecánico tenemos el uso de topadora, rolo, desmalezadora, arado. Acá en nuestra zona también se suele usar mucho el tema de las cubiertas de tractor o de máquinas que se atan atrás del tractor y se van arrastrando, ¿sí? Que hace a la vez de tipo un rolo, tipo una topadora, ¿sí? Lo que hace es en realidad aplastar. Bueno, esa se hace lo mismo, o se ata una cubierta o algún rollo grande, ¿no? Dentro de las ventajas tenemos que es rapidez en la operación, hay menor necesidad de mano de obra, pero es un método que es no selectivo, o sea que lo que hace es que va rompiendo todo, va arrastrando todo, no controla del todo lo que son las malezas, sino que lo que hace es las va podando en realidad, y ocurre una rápida reinfestación. Y obviamente el uso va a depender mucho de la topografía que tengamos, ¿no? Y el grado de mecanización que tiene el área. En zonas donde la topografía es con el desnivel importante, no se puede implementar este tipo de método, y el costo final es alto justamente por la hora de maquinaria, ¿no? También.
disminuye también de alguna forma la fertilidad potencial que tiene el suelo y favorece la germinación e instalación de malezas, ¿no? Dentro de los métodos químicos de control tenemos, bueno, el uso de herbicidas. Bueno, acá tenemos dos. Hacemos, o se hace menor uso de las labranzas, el productor tiene que hacer un uso mayor de los herbicidas, ¿no? Si es que quiere controlar las malezas, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, dos formas de aplicación. Una es mecanizada, con un equipo, ¿sí? Tiene una pulverizadora y con una barra que lo que va aplicando es el herbicida en el lote. Y después Ahí se cortó. Elian. Elian. ¿Se cortó? Hola. ¿Sí? Con la lanza, cuando Hola. estaba hablando de las lanzas. Hola, sí. Hola. Sí, se cortó cuando estabas hablando de las lanzas. Hola. Ay, Vamos hola. a tener que llamarlo a Enzo para que salve la clase. Ahí, avísame cuando se ve. Ahí está bien. ¿Sí? Bueno. Sí se cortó el internet acá. Bueno. A ver si me deja pasar. Bueno, este acá es un ejemplo bastante común que se ve acá en la zona, la aplicación de herbicidas. Me refiero a la imagen de la derecha de arriba, donde vemos un productor aplicando herbicida al tabaco, sin ningún tipo de elemento de protección personal. Y acá abajo a la izquierda, bueno, imagino que este fue para la foto nomás porque no hay por el lugar, pero eso sería lo recomendable, ¿sí? Como ya les fue comentando Juan Pedro en el transcurso de la clase, tanto el año pasado como este año, el año pasado fue para la fruticultura, este año para la horticultura, se hizo obligatorio el uso de las buenas prácticas agrícolas, y dentro de estas, uno de los puntos es el tema de protección del personal o de las personas que están realizando las aplicaciones, ¿no? Para eso justamente tienen que hacer uso de los elementos de protección personal. Bueno, eso más adelante, en clase futura, Juan Pedro va a ir hablando y va a ir mostrando, pero lo ideal es que la persona que esté aplicando esté bien cubierto, bien protegido, ¿sí? En este caso, lo de arriba sería lo incorrecto y lo de abajo sería la manera correcta de hacer la aplicación. ¿Cómo actúa un herbicida en una planta susceptible? Bueno, acá lo que nosotros, bueno, acá de un modo muy simple se explica cómo es que el herbicida actúa sobre la planta. Podemos ver en rojo las moléculas del herbicida que estamos aplicando, y en la planta tenemos unos circulitos azul que serían los sitios de acción, que son los lugares donde la molécula de herbicida se va a pegar, penetra dentro de la planta, se une al sitio de acción y genera o produce la muerte de la planta, ¿sí? La citotoxicidad que produce la muerte de la planta. Entonces, tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser los periodos críticos. Entonces, la determinación del momento de aplicación se va a basar en, primero, que tenemos que conocer bien el ciclo de la maleza, cuándo es más susceptible. Para eso tenemos que tener en cuenta lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí?
conocer el ciclo, saber si es una maleza estival, si es una maleza invernal, y lo ideal siempre es aplicar el herbicida antes que la planta esté semillando, ¿no? Porque una vez que ya semilló, estamos controlando esa planta que está, pero ya no lo que viene, ¿no? Y tenemos que ver cuál es el lapso en que esta maleza ofrece mayor competencia con el cultivo que nosotros tenemos, ¿no? Es otro de los temas que por ahí tenemos que evaluar. Y generalmente va a depender mucho del cultivo, pero por ejemplo, hablando de mandioca, los 2 o 3 primeros meses, luego de la implantación de la mandioca, es el momento donde la mandioca es más susceptible a que la maleza le gane por ahí en competencia. Lo mismo va a pasar en otros cultivos, por ahí los que son ya perennes, que tienen varios años, por ejemplo, hay que realizar una limpieza debajo de la copa de los árboles, justamente para que en el momento de que uno realiza alguna aplicación de fertilizante, este fertilizante esté disponible para la planta y no para las malezas que están debajo, ¿no? De ahí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Las condiciones que determinan la velocidad de crecimiento, de propagación y Se te entrecorta, Delia. que nos van a permitir controles más eficientes y una... Hola. Un poco Hola. Ahí. En esta diapositiva se cortó un poco. Repetila. Ah, bueno. Bueno, cuando hablamos de maleza tenemos que tener en cuenta la velocidad de crecimiento, el desarrollo y la forma de propagación que estas tienen, como habíamos visto ya anteriormente, la propagación por semillas, rizomas, tubérculos, pelones, que estos van a ser los datos que nos van a permitir realizar un control más eficiente de la misma y la aplicación de químicos que sean en las dosis necesarias y evitar excesos por ahí, y estos excesos muchas veces se traduce en pérdidas monetarias, porque estamos aplicamos más de lo debido, cuando aplicando menos podemos tener el mismo efecto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la clasificación de los herbicidas, ¿sí? Este por ahí es un punto bastante importante, algo que solemos preguntar bastante por ahí, así que es bien importante este tema. Los herbicidas se clasifican según el modo de acción en selectivos y no selectivos, ¿sí? Los selectivos son aquellos que a una cierta dosis y época de aplicación lo que vamos a hacer es eliminar algunas plantas y dañar a otras, ¿no? Entonces ahí tenemos selectivos para hoja ancha o para hoja angosta. Y después tenemos los no selectivos, que actúan sobre todos los vegetales a hoja ancha y hoja angosta sin diferenciación, ¿sí? Después, según el tipo de aplicación, tenemos el herbicida que es residual, que el residual generalmente se aplica al suelo y permanece durante un largo periodo de tiempo disponible, controlando las emergencias posteriores de maleza. Tenemos los residuales, los no residuales que no permanecen durante un largo tiempo, y después tenemos las aplicaciones que son foliares, que las foliares pueden ser de contacto o sistémicos, ¿sí? Cuando hablamos de contacto, son aquellos herbicidas que se aplican al follaje y tienen un transporte limitado dentro de sí, o sea, aplicamos y actúan donde toca. En cambio, el sistémico es un herbicida que ingresa dentro de la planta y se trasloca toda la planta, llegando inclusive hasta las raíces. Según el momento de aplicación, tenemos
una aplicación que se realiza en barbecho, ¿sí? O sea que es una aplicación que se hace durante el periodo de barbecho entre dos cultivos sucesivos que se van a hacer. Una aplicación que se hace pre-siembra, antes de realizarse la siembra, y otro post-siembra. O sea, el post-siembra puede ser pre-emergente y post-emergente. Cuando hablamos de pre-emergente sería antes, una aplicación antes de que emerja, tanto el cultivo como la maleza. Y la post-emergente es una aplicación que se realiza cuando emerge la maleza, pero el cultivo aún no emergió, o en algunos casos cuando el cultivo ya ha emergido, que es el caso por ahí de los herbicidas que son selectivos, o muchas veces cuando utilizamos plantas que son resistentes a determinados determinados herbicidas, ¿sí? En esos casos. Según por dónde entra la planta, tenemos herbicidas que se clasifican por la entrada por hojas, tallos verdes y yemas, otros ingresan por la corteza, que son generalmente los que son soluciones oleosas, y otros ingresan por la raíz, cuando se hace una aplicación en el suelo, y son favorecidas por las lluvias, ¿no? Por cuello, y también por cuello de raíz también hay absorción de herbicidas. Dentro de los mecanismos de acción, podemos determinar que el mecanismo de acción del herbicida puede definirse como el sitio de acción primario que va a interferir con las funciones metabólicas de la planta, ¿no? Y que van a conducir a su muerte. Tenemos conceptos que tenemos que considerar. Uno es la tolerancia, que es la habilidad natural que es heredable, que tiene una determinada especie, sobrevivir y reproducirse luego de un tratamiento de herbicida, ¿no? Hay plantas que son tolerantes y hay otras que, por ejemplo, son resistentes, que la resistencia es la capacidad heredable de una población o biotipo para sobrevivir y reproducirse luego de la aplicación de la dosis de herbicida que era letal en la población original. Es decir, que esta planta tuvo un cambio dentro de su composición que hizo que se vuelva resistente. Dentro de los mecanismos de acción tenemos aquellos herbicidas que actúan desorganizando, destruyendo las membranas celulares de estas plantas, de las malezas, aquellos que inhiben la actividad meristemática, los que inhiben la fotosíntesis, tenemos aquellos que alteran el crecimiento mediante una división de células que realmente es desordenada y anormal. Bueno, la de fotosíntesis bloquea la formación de clorofila, y tenemos lo que inhiben la biosíntesis de aminoácidos, ácidos grasos o proteínas. O sea que depende del herbicida, y estos serían los sitios de acción donde los mecanismos de acción que cada uno tiene. Por eso es importante por ahí, para evitar el tema de la resistencia a herbicidas, aplicar herbicidas, ir rotando herbicidas con diferentes mecanismos de acción para que no se produzca justamente resistencia. Bueno, vamos a hablar un poquito de la resistencia a herbicidas. Bueno, como habíamos visto, la resistencia en realidad es un proceso evolutivo que presentan algunas plantas en respuesta a una fuerte presión de selección ejercida por el uso continuo de herbicidas en el mismo sitio de acción, ¿sí? El término resistencia cruzada hace referencia a biotipos que son resistentes a dos o más herbicidas con igual modo de acción. Creo lo que habíamos visto. O sea, si vamos a aplicar un herbicida, por ejemplo, que afecte o que altere el crecimiento o la actividad meristemática, la primera vez, la segunda vez tendríamos que utilizar otro herbicida que afecte la capacidad fotosintética, ¿sí? Eso sería lo ideal. El término resistencia múltiple, por ejemplo, implica biotipos resistentes también a uno o varios herbicidas, pero en este caso son herbicidas que tienen distintos modos de acción, o sea que se puede dar también una resistencia múltiple, ¿sí? a los herbicidas. Y este es un esquema
donde no, acá, o sea, acá se esquematiza un poquito lo que es la resistencia herbicida, cómo desarrollan resistencia a las poblaciones de malezas, y podemos ver en el primer cuadro, que está acá, donde se está realizando una aplicación de un herbicida, y donde tenemos una planta que es resistente, ¿sí? Esta planta resistente va a sobrevivir a esta aplicación, y va a producir semillas, que para la segunda, sería la segunda campaña, el segundo ciclo que tenga la planta, se va a volver a aplicar el mismo herbicida, pero en este caso ya vamos a tener más individuos resistentes que son descendientes de esta planta resistente del ciclo anterior, ¿no? Y así sucesivamente, estas plantas que quedaron durante este ciclo van a semillar, y vamos a tener en un momento una población que va a ser más resistente que susceptible. Existen dos mecanismos de resistencia a herbicidas. Uno es mediante la resistencia de sitio activo, y otro es mediante mecanismos que no son específicos. Cuando hablamos de la resistencia de sitio activo, nos referimos a que ocurren modificaciones en el sitio de acción donde el herbicida actúa, ¿no? Que habíamos visto en la gráfica anterior, donde veíamos la partícula de herbicida que llegaba a un sitio de acción que era donde penetra la planta cuando entra en contacto con el sitio de acción. Y generalmente en ese sitio de acción, ¿qué va a pasar? Va a ocurrir una mutación en la secuencia del gen que está codificando una enzima, y como resultado va a dar la pérdida de afinidad entre el herbicida y ese sitio de acción donde producía la mortandad de la planta. Entonces, se va a evitar lo que es el proceso fitotóxico que produce la muerte de la planta. La resistencia mediada por cambios en el sitio activo va a generar la supervivencia de esta planta a dosis altas del herbicida, ya que la planta se empieza a tocar Se cortó otra vez la resistencia al mecanismo. de verse la combinación de... Hola. Bueno, Hola. sí se había cortado los mecanismos de resistencia del... Ah, pero bueno, en la segunda parte se cortó cuando hablaba de mecanismos no específicos. en este último. Ajá, bueno. Bueno, el otro mecanismo de resistencia a herbicidas era mediante los mecanismos no específicos, que en este caso se pueden deber a una combinación de uno o varios mecanismos que limitan, lo que hacen es limitar la cantidad de herbicida que entra o que interactúa con el sitio de acción, ¿sí?, que tiene la planta. Es decir, que en realidad es como que se provoca una disminución de la entrada del herbicida dentro de la planta, o sea que hay una disminución de la penetración y de la traslocación de este herbicida a la planta, provocándole lo que es una especie de resistencia justamente contra este herbicida. Bueno, estos son ejemplos de por ahí de resistencia de herbicidas que se ven a campo. Bueno, estas son imágenes que tomé de internet, obviamente, donde se puede ir viendo, en el primer caso, por ejemplo, una plantación de soja con el sorgo de Alepo. Entre medio, bueno, y acá tenemos otros dos casos que también que son bastante típicos. Esos serían casos de resistencia, ¿no? Bueno, hasta ahí iríamos ahí, y ahora entraríamos a entrar sobre, por ahí la parte de agroquímicos específicamente. Esto acá en realidad yo lo doy muy por arriba porque Juan Pedro lo toca mejor cuando él dé la clase de productos químicos. Según las clases toxicológicas de agroquímicos tenemos, y según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, tenemos 5 clases toxicológicas. La banda verde sería la de más baja peligrosidad, o la más inocua, como quieran llamarla.
Después tenemos la que le sigue la faja azul, después viene la amarilla, la naranja y la roja. La roja sería la más tóxica, que generalmente lo que se busca evitar, ¿no? Generalmente se trabaja entre la franja verde y la amarilla, por ahí en algunos casos. Acá vamos a hablar sobre unos ejemplos de herbicidas. No son todos los herbicidas que se usan, son, vamos a decirlo, no sé si los más comunes, pero sí los más mencionados, que son utilizados no solamente para la parte agrícola, sino también para los forestales. Van a ver que arriba dice trifluralina, entre paréntesis tenemos el nombre comercial, Premer trifluramina, y la composición que sería el 60%. Y la bandita verde que nos está indicando el grado de toxicidad que tiene este herbicida. Bueno, la trifluralina es un herbicida selectivo, hojas anchas o latifoliadas, preemergente, debe ser aplicado 4 semanas antes de la siembra y hasta el momento de la siembra. Y bueno, este es un herbicida que hay que incorporar al suelo, ¿sí? Inhibidor de microtúbulos. La dosis general recomendada es de 1 a 2 litros por hectárea y se lo suele usar en soja, maní, girasol, algodón y mandioca. Por ahí el tema de la dosis, bueno, acá está especificado Premer trifluralina al 60%, o sea, va a depender mucho también de la composición a la que está. Depende de la composición, va a variar la dosis, y eso es una de las cosas que hay que mirar al momento de comprar algún producto, ¿sí? ¿Cuál es la formulación que tiene? El S-metolacloro es, bueno, la marca comercial Dual Gold, es un preemergente, sistémico, va de 1 a 1,5 litros por cada 300 litros de agua por hectárea, y para control de malezas, generalmente hoja angosta y algunas de hojas anchas. Se absorbe por el coleóptile y la radícula en las gramíneas anuales, y por el hipocótile y la radícula en malezas de hojas anchas, en germinación. Y bueno, sobre las ciperáceas, actúa inhibiendo la brotación y el desarrollo de los tubérculos, ¿sí? Entre las ciperáceas podemos encontrar lo que es el cebollín. Es selectivo para los cultivos de maíz, girasol, soja, sorgo, gramínea, maní, poroto, algodón, tabaco y remolacha, entre otras hortícolas. La gramínea tanto como hojas anchas, es de acción sistémica, persiste en el suelo de 2 semanas hasta 1 mes aproximadamente, y interfiere en la síntesis de proteínas y de los ácidos nucleicos, inhibe la división celular e impide la elongación de las raíces. Las dosis recomendadas de 4 a 8 litros por hectárea. Y bueno, esto generalmente se utiliza en mandioca cuando el cultivo ya se encuentra establecido. El metsulfurón, metil, o el erracin, que por ahí es más conocido por el nombre comercial, es un producto sistémico, se absorbe por las hojas y raíces, y se trasloca a los meristemas y al follaje. Es selectivo para hojas anchas o latifoliadas. Se usa para pre y post emergencia temprana y destruye la clorofila. Va de 70 centímetros cúbicos por hectárea o 100 gramos por hectárea. Este tenés en las dos presentaciones, granulado y líquido. El glifosato o Roundup sistémico, es un herbicida post-emergente de amplio espectro, no selectivo, generalmente se utiliza para malezas perennes, gramíneas y latifoliadas. Se usa para limpiar alambrados y caminos. Se suele usar en plantaciones de cítricos, frutales de pepita y vid, girasol, maíz, soja, pinos. Y la dosis va de 2,6 litros por hectárea o 1 a 3 kilogramos por hectárea. Este también tiene una presentación líquida y granulada.
Bueno, y acá van a ver que el Roundup, por ejemplo, o glifosato es de banda verde, pero sin embargo es uno de los herbicidas más cuestionados que tenemos dentro de la industria. Después ya comenzamos con lo de banda azul. Dentro de lo de banda azul tenemos el acetoclor, que es conocido como el arnés, que el arnés es uno de los usos forestal más comunes. Es un selectivo, sistémico, preemergente, tiene poder residual, se utiliza tanto para gramíneas anuales y algunas latifoliadas, y la dosis va de 2 a 3 litros por hectárea. El problema con el acetoclor es que tiene mucha deriva, o sea que hay que cuidar mucho el momento de aplicación bueno, una de las cosas que sí hay que también tener en cuenta el tema del horario, ¿no? El horario y las distancias. Y la lluvia, los 10 primeros días para que se incorpore al suelo, o sea que tiene que llover luego de la aplicación. El 2,4-D, que también es un sistémico post-emergente, es un herbicida que se utiliza para control de malezas de hojas anchas, se utilizan cereales, maíz, sorgo, caña de azúcar, tiene muy baja residualidad y se recomiendan dosis de 300 a 1000 centímetros cúbicos por hectárea, va a depender del cultivo, ¿no? Y de 450 a 600 gramos por hectárea. No se aplica en épocas de sequía, ya que la efectividad está muy relacionada con la humedad del suelo y el ambiente, y hay que aplicar al principio del ciclo vegetativo, cuando el crecimiento de la maleza está en su estado más vigoroso, ¿no? El imazapyr o arsenal es un herbicida sistémico, se absorbe por las hojas, todas las que sean partes verdes y raíces, es selectivo, se utiliza en pre y post emergencia temprana, de dosis de 750 a 1000 centímetros cúbicos por hectárea, controla malezas gramíneas y de hojas anchas, y bueno, inhibe de proteína, tiene poder residual también. El cletodin, ahí tiene distintas marcas comerciales. El cletodin es sistémico, post-emergente, controla las gramíneas anuales y perennes, inhibidores de la acetilcoenzima A-carboxilasa y control de malezas en diversos cultivos. Se lo aplica en alfalfa, algodón, cebolla, girasol, papa, poroto, y la dosis recomendada va de 400 a 600 centímetros cúbicos por hectárea. Acá comenzamos con los de banda amarilla, ¿sí? Tenemos la atracina, que la atracina es es sistémico y es residual. La manifestación o principal se da a través de las raíces. Las dosis de aplicación son de 4 a 5 litros por hectárea y está recomendado para el control de malezas de hojas anchas, principalmente las latifoliadas anuales. Actúa inhibiendo la fotosíntesis y dura hasta 1 año en el suelo, o sea que tiene un muy alto poder residual. El picloram, que es el Tordón 24, es sistémico, se absorbe tanto por hojas como raíces y se acumula en los meristemas y en el follaje de la planta. Se aplica de 300 a 1200 centímetros cúbicos por hectárea, 1200 cuando estamos hablando de malezas que son resistentes al herbicida. Es post-emergente, selectivo y se puede mezclar con el 2,4-D. Y bueno, ahora por último tenemos uno de banda roja que es el paraquat. El paraquat en realidad ya está prohibido, ya prácticamente no se usa. El paraquat es un producto de contacto, actúa sobre todos los tejidos verdes que tenga la planta, es no selectivo, o sea que mata todo. Y bueno, uno de los principales usos que se le daba al paraquat era como desecante, ya que acelera el proceso de cosecha, generalmente esto se da en algodón,
y herbicida, utilizada como herbicida en post-emergente. En desecante, bueno, girasol, maíz, papa, soja, sorgo, y como herbicida en hortalizas, bananos, cítricos, frutales, té, yerba mate, vid. La dosis recomendada era de 1 a 3 litros por hectárea. Y bueno, una vez que tocaba el suelo se desactivaba, ¿no? Este es de los ejemplos que tenemos acá, es el único de contacto, y todo el resto que habíamos visto eran sistémicos. Bueno, y eso sería todo.